Acá es de Texas, eso es renacimiento del 580 español. La idea de las Tejas, tal cual están, se infunde y se difunde a partir de España, sobre todo en la región norte, Galicia, Pamplona y demás. Ellos son los que se preocupan en buscar la comodidad de las lajas. ¿Por qué? De las tejas. ¿Por qué? Porque funcionaban como canaletas. ¿Okay? En esa zona llovía mucho y tenía muchos problemas de humedad. ¿Cuál es la forma más fácil? Hacer que el agua se filtre. Toman la tecnología del gótico, ¿se acuerdan las canaletas del gótico de desagüe? Toman esa tecnología de armar muchas canaletas. Ahora, si llegaban a hacer como el gótico, se contradecían al Renacimiento, que era buscar lo liso. Entonces surge lo de las tejas. ¿Eh? Ahora, en contraposición, aquello, ¿qué tipo de estilo es? Fíjense, molduras, columnas y Más Islámico. gótico, sí, más islámico y gótico, tiene fíjense, una idea. La parte de arriba, el umbral, ¿qué tipo de columnas son? En forma de huevo. ¿Son griegas? No. Ah, no. ¿Son romanas? No. No. ¿Son góticas? ¿Terminan en punta? No. No. ¿Qué son? Que la islámica no tenía columnas así. ¿En qué región? Flamencas. ¿Ah? Flamenca. Muy parecida a la flamenca, bien. Y si vamos hacia abajo, ese tipo de rosetones y ese tipo de ventanas, ¿de qué características son? ¿De qué Mozárabe. es Mozárabe. Toda la casa Islámico es era mozárabe. Mozárabe. Pero es un mozárabe español, propiamente dicho. Acuérdense, mozárabe es la combinación de los moros con el sur de España. Este es un tipo de mozárabe mucho más central, más cerca de Madrid. ¿Por qué? Fíjense las columnas. En la punta de la columna, primero son dóricas, pero en la punta de columna tienen un detalle de relieve. Eso es del centro de España. ¿Okay? Si siguen bajando, toda la parte de abajo es mozárabe. Tipo de columna, los colores, ¿se acuerdan que usaban mucho azules? Bueno, originalmente la casa fue planteada en color azul. ¿Sí? Después, con reformas y demás, esta casa fue planteada en color azul. Ajá. ¿Sí? Que todavía le queda un par de vestigios sobre todo arriba, fíjense. En el borde le queda un par de vestigios azul. Se la cambia de color para no entorpecer con el color de la plaza. Fíjense, ningún color es fuerte alrededor de la plaza. Todos son colores suaves y cálidos. Se lo pintan para no desentonar con la plaza. Con luna. Efectivamente, iba a ser una mancha celeste en medio de toda la plaza. Entonces esta casa nace con concepción como mozárabe, pero sobre todo del centro de España. ¿Okay? O sea, fíjense, dos construcciones, una totalmente renacentista y la otra totalmente mozárabe, construidas más o menos en la misma fecha. ¿De qué varía esto? Del dueño. ¿Sí? ¿Del qué? Del dueño. Salta fue un punto muy importante de inmigración, ¿sí? Sobre todo en la época de la colonia. En la época de la colonia van a tener una gran variedad. No solamente vinieron españoles, también estuvieron franceses y moros. Manden saludos, adiós, hasta luego. ¿Me entienden? Entonces, cuando se implantan, esto era el centro cívico durante la época de la colonia. Cuando se implantan, las familias más poderosas tenían sus casas acá. Estas eran las casas de familia. Claro, tienen a la vuelta la casa de Arrengel también. En la esquina que es la casa de Leguizamón, en realidad es de Arias. Esas casas también tenían un significado muy propio por estar cerca del centro cívico. ¿Ok? Vamos a la señora. Vamos a contar la historia. Vayan por lo básico, busquen la simetría. ¿Es simétrica? Sí. Sí, es simétrica. ¿Qué pasa con las molduras? ¿Tiene molduras? Sí. ¿Son sobresalientes? No, son simples. Son simples. O sea, ¿qué tipo de casa es? Renacimiento. Renacentista. ¿480 o 580? Ay, 580. ¿Ah? 580. ¿Por qué 580? No sé. Por ir en contra de la corriente. Tiremos una moneda. ¿Qué era lo que buscaban en el 580?
Que era todo como perfecto, no perfecto, pero claro, todo simétrico. El Renacimiento es simetría. Bueno, Y el pero en el balcón. 1580 era como más... Obvio, No, evidente. en el 580 no tenían tanta, digamos, simetría, no tenían... No había tanta simetría, pero en el 580 ¿a qué se buscaba? ¿A qué se quería volver? ¿A qué se quería retomar? En el 580 Sí. Veamos la primera etapa del Renacimiento. ¿Qué buscaba? Buscaba la cuestión lisa, simplicidad, buscaba más darle una función al hombre. Y en el 580 ¿qué buscaba? Adiós. A Dios. O sea, buscaban la teocentricidad un poco más fuerte y por encima de la antropocentridad. Y por eso está el escudo. ¿Sí? El escudo es el escudo del arzobispado. En realidad había un escudo del Vaticano anteriormente, cuando recién nace el arzobispado. ¿Por qué? Porque específicamente buscan que ese espacio sea dedicado a Dios. ¿Entienden? El balcón principal es la recámara del sacerdote de mayor poder, en este caso el arzobispo. Ahí ya deja de ser el Renacimiento del 480 para ser el 580 porque le daban importancia a lo teocentrista. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan que antes, en el ejemplo aquel, era el balcón no era para alguien en especial, era para quien tenga más importancia, nada más? ¿Sí? Una casa de familia, etc. En este caso no. ¿Sí? Y al costado del arzobispado van a ver una secuencia. ¿Se acuerdan la secuencia de las columnas? Que cuando se hacen en gran escala se llama columnata, que eso lo vemos en la plaza de San Pedro. Sí. En este caso hay una seguidilla de columnas. ¿Sí? Fíjense qué tipo de columnas son. En la parte de arriba. ¿Qué tipo de columnas son? Las que están más arriba. Columnas, las que están solas, las que están sueltas. Profe, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Una pantalla. No, lo que está, donde está colgada la pantalla. Esa es la recámara del arzobispo. Lo acaba de decir Lucía. La recámara del arzobispo. Es que está en otra, la Lucía está escuchando. ¿Y eso tiene la... Ah, sí, está puteando, ¿no? Sí, todos los chicos que allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Empieza con F, termina con flamenco. Flamenco. Flamenco, muy bien, qué chico más inteligente. Estilo flamenco, o sea, ya me está diciendo que es un estilo español. ¿Ok? El frente solamente tiene rasgos españoles ahí. ¿Dónde tiene más el rasgo español? En el interior. ¿Sí? En el interior donde están los muchachos de la policía, tiene un jardín central. ¿Quiénes tenían la característica de tener un jardín central y todas las habitaciones alrededor? Los romanos. Casi todas las casas españolas tienen esta distribución, no así las casas italianas. Durante la época de las cruzadas se destruyen la mayoría de las casas italianas para construir palacios y nuevas residencias. Los españoles empiezan desde cero con esta idea. La idea de los jardines centrales y todo alrededor las habitaciones, llamadas cubículas. ¿Sí? Esas cubículas se ubican de acuerdo a la importancia del dueño de casa, de mayor a menor. De ingreso siempre está la de mayor poder, que es el dueño de la casa, y así sucesivamente. Cuanto más atrás y más cerca de la cocina están, es la de menor rango en la familia. ¿Sí? Que suelen ser los criados y demás. ¿Ok? ¿Se acuerdan del tema de las escalinatas? Ese es 580. La grande cantidad de escalinatas. Acá tenía el doble, solo que fue subiendo el nivel de la vereda. ¿Sí? Entonces calculen que en realidad era el doble de número de escalinatas. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Entienden cómo es y cómo se construye el frente desde el Renacimiento? Sí. Veamos la iglesia, Sí, la profesor. catedral. ¿Qué me dicen qué es? ¿Qué es? ¿Qué movimiento creen que es? ¿Gótico? Casi llegando al barroco. La catedral, acuérdense que fue restaurada en los años 1890-1910. ¿Sí? Toda una restauración.
Y ahí es donde más o menos se acentúan ciertos rasgos. Pero al acentuar rasgos también le destruyen la estética. Y se convierte en una licuadora, una ensalada de estética. Empiecen a nombrar qué estética reconocen. Exceptuando el barroco, que es lo que vemos la otra semana, pero es un ejemplo de eso. ¿Ah? ¿Mozárabe dónde? El estilo de las columnas, pues, Es corintia y encima tiene barroco. Un poco de gótica, ¿dónde hay? Por ejemplo, me llamó la atención la ventana de adelante del rosetón. El rosetón, bien, ¿qué más? Las formas puntudas que quedan. Las puntas, ¿no? Las columnas en puntas libres, eso es muy gótico. ¿Qué más? ¿Qué hay otra cosa gótica? ¿Qué tenían en los frentes las iglesias góticas? ¿Qué tenían? Las gárgolas. ¿Y ahí dónde están las gárgolas? ¿Están los angelitos? Están los ángeles en la punta. ¿Sí? Esa también es gótica. ¿Qué más? ¿Es simétrica? Sí. Es simétrica. O sea que ya tiene un par de cosas del Renacimiento. ¿Qué más? Hagan un corte no longitudinal, sino transversal. Transversal. Del corte hacia abajo, ¿hay molduras? Son muy simples. Ya tenemos Renacimiento. Estamos hablando del 480, pues ya tienen los dibujos muy bien especificados, ¿no? Y del corte transversal hacia arriba tiene demasiado relieve. Fíjense, tiene demasiados detalles. En las guardas, en la punta de las columnas, en los mismos detalles del frente, al costado del rosetón, tiene toda una cuestión de lo que conocían como arabescos, pero en realidad son detalles sobresalientes. Eso es barroco. La principal característica del barroco es la exageración y el relieve. Cuanto mayor relieve, más exagerado ese relieve, era lo que más tenía que llamar la atención. ¿Sí? ¿Qué más tienen? ¿Qué estarás haciendo? Estoy grabando. Sí. Hola. Probando. Probando. ¿Está prendido esto? Y acá lo están filmando. Acá es filmación. ¡Mamá, sale a la tele! Fíjense el tema de las columnas, el triángulo griego. A todos los pibes. En el frente el frontón, fíjense el triángulo griego principal. Está sosteniendo prácticamente el corte transversal y longitudinal de la estructura. ¿Qué? ¿Sí? El triángulo griego. Sí, eso estaba bien. Si lo ven al centro lo van a ver perfecto. Acá tiene un relieve propio del barroco. Pero tiene un corte longitudinal y transversal. Justo en el centro está el ojo que representaría a Dios. ¿Sí? Justo en el centro. Eso también es Renacimiento. El tema de la simetría perfecta. Que justo en el centro de los dos cortes, en ese centro tiene que estar el centro de atención de la estructura. ¿Sí? Por eso está el ojo que representa a Dios, porque es el centro de atención de la estructura. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las columnas? Con los campanarios. Está muy lindo. ¿Qué tienen? Soy Banderas. Tiene primero dos. Esa ya es una característica del barroco. Irse hacia arriba. Tiene dos tipos de campanarios. La mayoría de las iglesias renacentistas tenían solo uno central, como ser la iglesia San Francisco. Tenía uno solo y se iba hacia arriba. Si bien el irse hacia arriba también es barroco, pero tenía uno solo. En este caso ya hay dos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa con viene a ser la base del segundo campanario? Tienen balcones. Eso también es barroco. La idea de los balcones exteriores, estilo galería, es del barroco. ¿Sí? Fíjense que el de al lado no lo tiene, es renacentista. La que tenemos acá tampoco tiene, la que está al lado tampoco tiene. Son todas incorporadas desde la línea final de la estructura, a partir de ahí sale el balcón. En este caso es un balcón exterior. ¿Ok? Eso es barroco. Otra característica renacentista es las escalinatas.
se disminuye el número de escalinatas por una cuestión de accesibilidad. Por eso se levanta la calle. Se la levanta para que haya menos cantidad de escalones. ¿Sí? Por una cuestión de accesibilidad. Pero también tenía las mismas características que tiene este, de tener muchas escalinatas. ¿Okay? Tiene que estar lo más alto posible. ¿Estamos? Sí. Profe, Sí. ¿y por qué allá justo al medio también, al centro, digamos, tiene como o sea, allá mira. Sí, ¿qué pasa ahí? La catedral. Sí. ¿Por qué lo hicieron así, digamos? Así como. ¿Por qué es así, digamos, el centro de eso y allá, digamos, que acá también tiene el centro? A ver, Porque ordenemos las ideas. sí, porque este lo voy a subir a Facebook para que lo ya vean lo todo. se ve. No, eso me está diciendo la cúpula principal. Nada, pues. ¿Qué pasa con la cúpula principal? Claro, sí, porque... ¿Por qué la hicieron? La cúpula principal en realidad surge, ¿se acuerdan? Del paleocristiano. ¿Sí? Cuando tenían las naves, ¿se acuerdan que era una... ¿Se acuerdan que las iglesias estaban hechas en cruz? Y en el centro de la cruz estaban las cúpulas. Conservan esa idea. Si ustedes entran a la iglesia se van a dar cuenta que tiene forma de cruz. La nave principal, que es el acceso central, y las dos naves hacia los costados, que es donde están la Virgen y el Señor del Milagro, están a los costados. Pero forma una cruz perfecta. Y encima de esa cruz está la columna. Eso es paleocristiano. Eso es paleocristiano. Y encima el presbiterio que está hacia atrás termina en semicírculo, que es renacentista. El tema de los frescos, también detrás de eso también tienen frescos, que también es renacentista, ¿no? Y muestran el pasaje de la Biblia y demás. Eso es renacimiento del 580. ¿Sí? O sea que esto es una ensalada de muchos movimientos. Y encima lo usan, como lo usaban en el paleocristiano, para enterrar. Inclusive acá está Güemes. Ni siquiera está enterrado, está exhibido. ¿Qué Eso es del significa, profesor? paleocristiano. Que hay una gallina, El martillo. un clavo, profe. Mira, los clavos representan los clavos de Cristo, el martillo con que lo martillaron y la gallina con el tema de los muebles. ¿Dónde? El dibujo en el escudo. Sí, antes de la ceremonia, sí. Para que combine con todo el casco histórico. ¿Y qué significa el triángulo con el ojo? Dios. Dios. El triángulo que está en el centro del triángulo griego. Tienen un ojo, está el triángulo y el ojo en el centro. Al medio, la puerta principal. El que está allá, sé que está la cruz, está la escalera y está el tema de los soldados. Abajo de Los soldados, una escalera de ascensión. el triángulo con Sí. un rayo y el ojo en el Eso es no, Dios. es uno Dios en el centro, por eso está en el centro. Está justo en el centro del transversal de la oficina. En el dólar también hay un ojo. Eso es por los Eso de masones. los Illuminati. Pero es el mismo. Es el mismo, porque representa a Dios. Representa a Dios. Tiene que ver con el ojo de Horus. Ajá, el que lo ve todo. En realidad eso significa, el ojo significa el que lo ve todo. Por eso está Dios. Y Dios es un triángulo por Dios uno y trino. Más o menos. ¿Estamos con esta? Verde. Vamos al mar. Sí. ¿Cómo se Acá me dicen chino. Este es el Museo de Arte Contemporáneo. Acá dicen chino. No, no es chino. No es chino, ¿viste? Estoy haciendo un chiste y ella ¿Ustedes me quieren vender el cuento chino? No. Este es un ejemplo del Renacimiento español-francés. ¿Qué es esto? Eso, es Renacimiento español-francés. El arbolito es un detalle de color. Fíjense el tema de los balcones. Este tipo de estructura se divide en tres planos. El primer plano es lo que están viendo, todo esto. Fíjense, es simétrico. Segundo plano, donde está el balcón principal. Y tercer plano, al otro lado. ¿Sí? No lo pueden... El balcón principal ya no está en el centro. Está en el centro, pero si tomás solamente esa porción. Si vos tomás la esquina, no es centro. O sea que hay tres balcones principales. Efectivamente, porque hay tres planos diferentes. Si ustedes se paran en la esquina, no van a ver iguales. Lo dividieron en tres planos diferentes. Veamos el primer plano, que es este. ¿Es simétrico? Sí. Es simétrico, es renacentista.
pero tiene un agregado, es el tipo de balcón. Cuando el balcón tenía detalles tallados en madera, fue propio de España, sobre todo en la región sur de España, sobre todo en la región de Asturias. Es muy característico que en la zona de Barcelona y alrededores estén este tipo de balcones. ¿Qué? ¿El banco? No, es muy moderno así. Tiene toda una cuestión de detalles tallados en madera, pero igual mantienen la idea de que tengan la forma de columnas, solamente que está tallado y columnado. ¿Ah? ¿Ves el balcón? Eso es madera. Eso es madera tallada. Pero, ¿es madera? Es madera tallada. Nada más que está pintado. Está pintado. Te la creíste, ¿no? Yo pensé que era... Ahora, ¿cuál fue la invención? Los españoles pusieron en su momento la idea de las tejas como desagüe. Los franceses pusieron como invención la idea de un espacio mucho más pequeño, de baja estatura, en el último piso, que es la ventanita que ven arriba. ¿El ático? El altillo. El ático es mucho más alto. Cuando es mucho más alto y tiene el doble de un piso convencional, se llama mansarda. Tiene altillo cuando es pequeño, ático cuando es más o menos la misma altura de una habitación, y altillo cuando tienen el doble. Mansarda cuando tienen el doble. Esto es un pequeño altillo, nada más porque tiene una altura baja. Fíjense el tamaño de las ventanas, ¿no? Y los franceses incorporaron la idea de las tejas de escamas de pescado, que es lo que tienen arriba. Las canaletas estaban todas en el borde. ¿Bien? Que se ve ahí la canaleta, ¿ven eso marrón que está por encima de la escama? ¿Ah? Tiene forma de escama de pescado. ¿Por qué el pescado? ¿Ah? ¿Pero por qué el pescado? Porque así tiene la forma. Ah, ¿por qué eligieron? Claro, ¿por qué eligieron la escama del pescado? Y no eligieron otra cosa. El pelo del chancho. Se dieron cuenta, las escamas de pescado, cómo está posicionado, genera resistencia. ¿Sí? Fíjense que los pescados tienen las escamas siempre hacia atrás. Cuando se abre, frenan. Cuando se cierra, acelera. O sea que genera fuerza y resistencia. ¿Esto está hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuál es la idea? Generar una resistencia, una fuerza hacia abajo. ¿Para qué? Una para el agua, pero Para el viento. para el viento. ¿Para qué? Para que no le mueva la casa. Si lo hubieran hecho como las plumas son más abiertas. Salía volando. Iba a ser así, no le convenía. Pero iba a volar. ¿Se entienden? Para eso Salía está hecho volando. las escamas de pescado. ¿Qué? Ese fue el agregado del Renacimiento francés del Cinquecento. Entre el Cinquecento español venían las tejas que se metían el altillo. Fíjense, en el balcón principal no tienen ya el altillo. Ya es un ático, mucho más alto. Eso que tiene ahí un Baja. Es así, en realidad el piso es así. Baja. La altura donde comienza el piso de la esquina es mucho más bajo que este. ¿Cómo le va? ¿Sí? Bueno, el tema del balcón principal, que es muy francés, ¿no? Muy español. Ya tiene techo, que ese es un agregado muy modernoso, que en realidad no ¿Qué? tenía ¿La esa... plantita esa? No, el techito. El techito que se hacia abajo, eso fue muy una moderno. En realidad no existía. Detalle ecológico. Y tiene prendido una luz RC también. eso. Oh, ¿Viste? es un balcón. Todas las luces, mira de acá. También es un Pero ahí balcón. arriba tiene una nada más. Allá también, mira. Ah, mira. Y la ventana en esa forma. Acá la idea era dar la sensación de cuál es el centro. Vos apenas lo ves ya identificás el centro. Allá no. ¿Por qué? Porque todo eso es el centro. No hacía falta ampliarlo. No tiene... El centro abajo no. A ti le gusta arriba no. ¿Por qué no abajo? Porque la idea era unificar abajo. Que los planos no se identifiquen abajo, sí arriba, sí hacia arriba. Igual estas columnas sufrieron modificaciones, ¿no? Porque ahora ustedes lo ven y pueden llegar a decir que es hasta griego, pero en realidad era renacentista. El tema de las columnas era mucho más fuerte el relieve. Te juro. Pero bueno, ¿seguimos? Si quieren, yo también. Ah, este. El licuado yo voy. De arte provincial. Es muy Esa es la que simple. le trae. Es muy simple.
Bien. No te vayas, pues Bien, renacentista. así de teatro. Es renacentista. 400, 500. 400. ¿Por qué? Porque es liso. Liso. ¿Qué más? Tiene mucho Las detalle. molduras son simples. ¿Qué más? El balcón principal. ¿Hay balcón principal? No, No hay balcón principal. es Hay un solo simétrico. balcón y el totalmente. Es simétrico. ¿Qué más? ¿Qué te haces si le Dijo que salía. La ventana sobresale. ¿Tiene altillo? Sí. No, bueno. No, Eso tiene. de ahí no es como el altillo de allá. No sobresale. Un Tampoco ático. tiene altillo. Es una habitación más. ¿Cómo dijo que ¿Es un segundo Mansarda. piso? No. Mansarda no. No porque tiene el mismo tamaño, pero no cumple una función de habitación más. No es como en el caso aquel que sí se evidencia el espacio pequeño. Acá no, tiene la misma altura, el mismo tamaño y se confunde con el frente. No sobresale, no llama la atención como en aquel caso. ¿Sí? Este es renacentista italiano. No tiene desagüe, no tiene tejas, ni tampoco tiene las canaletas. Plano. No, tenía el desagüe. En realidad no es tan plano, porque es así. De atrás llega hasta acá y el frente llega así. El desagüe por el costado. El desagüe por el costado. Esto es renacentista italiano. ¿Sí? Que es donde nace el Renacimiento. ¿En dónde nacía? En Italia. Ay, yo pensé que era un pajarito. ¿Dónde nace? ¿El Renacimiento dónde nace? En Italia. ¿En qué parte? Florencia. Ah, bueno, el edificio de las tortas, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué estilo? mi abuela. ¿Qué estilo es? ¿En serio? ¿Por qué? Tiene molduras que sobresalen, tiene muy poco de barroco. La idea de que la decoración tenía que estar siempre en relieve y por encima, muy por encima del balcón. Tiene un balcón central, es simétrico, pero tiene esos dos detalles de los moños a los costados, que eso es barroco. En general es renacentista italiano. ¿Sí? Esa era la idea ya cuando veamos la otra semana. Ejemplo de castillos barrocos, está lleno de moños. Iba a decir una palabra, pero me están filmando y no puedo morir el archivo. Está cargado hasta el moño. Tiene mucho, se sobrecargaban los frenos. Acá lo único que tiene de carga son las molduras, sobre todo en la parte de arriba y los dos detalles de los moldes. ¿Sí? Diferente al estilo barroco original que tiene. Eso sería un pequeño, la pequeña muestra, estaría lleno de ese tipo de moldes. ¿Sí? Y en las rejas también se veía ese tipo de cosas. Eso era muy español, ¿no? Fíjense, en España ya lo tallaban a madera. Este es de hierro fundido, pero fíjense la época de inauguración. Pero también se puede distinguir el estilo por medio de las rejas. ¿Saben dónde? Son re En el bonitas esas bombé. rejas. En el bombé de las recas. Eso es muy español. ¿Sí? A mí me encantan esas rejas. Altura de las puertas es simétrico, tiene un detalle. No es tan profundo la semiesfera, pero la tiene marcada. Eso es renacimiento italiano. ¿Sí? Pues básicamente es renacimiento italiano. ¿Ok? Del 580, porque esto fue como la base para el barroco. Después dijeron, che, si le ponemos un moño más, si le ponemos un moño más, dicho cheto, cualquier cosa, bueno, lo llamemos barroco. ¿Sí? Vamos. No, pues creo. Ahí está la casa de la Lali. Vamos. Romeo. ¿Qué tipo de casa es? y me borro. Ajá. ¿Alguien está en desacuerdo? Colonial. es argentino. ¿Colonial? Más berreta. Pero tiene colonial. Por el balcón. Es renacimiento colonial. ¿Sí? Renacimiento por el tema de la cuestión más lisa, el tema de la simetría, fíjense, totalmente simétrico. El renacimiento español, sobre todo español, que el término colonial español es como redundante. Bueno, si es colonial es porque es español, porque los portugueses tenían otra terminología para lo colonial, le decían subordinado. El tema de las tejas, renacimiento español. ¿Por qué colonial? Por el tema de las columnas y por este tipo de balcón, que por lo general el balcón abarcaba toda la casa. ¿Sí? Fíjense, si ven el cabildo, el balcón es toda la casa.
¿Sí? Acá el balcón abarca toda la casa. ¿Sí? La idea del sobresalir también era muy propio del arte colonial. ¿Sí? ¿No creen? Ahí en algún momento... eso? Sí. Está en juicio sucesorio en realidad. ¿En serio? ¿Por quién? Por la Lali. No se ve. Afuera, pues, te quiero esa casa allá arriba. Yo también.